¡Hemos vuelto! ¡Hijos de la gran puta! Detrás de la máscara. El portal de regreso al cielo se cerró con un chasquido sordo, cortando de tajo el olor a azufre, sangre estancada y desesperación que siempre impregnaba el aire del infierno. De repente, el ambiente fue reemplazado por la perfección esterilizada y el aroma a ozono y nubes de vainilla de las altas esferas celestiales. La transición siempre le había resultado reconfortante a Adam. Era el recordatorio físico de que él estaba arriba, en la cima de la creación, y la escoria estaba abajo, pudriéndose en el pozo que merecían. Sin embargo, hoy el aire del cielo se sentía extrañamente pesado en sus pulmones. Caminó a través de los amplios pasillos de mármol blanco y oro de la embajada celestial, sus botas resonando con un eco autoritario. Lute caminaba exactamente medio paso detrás de él, a su izquierda, como lo dictaba el protocolo y la inquebrantable lealtad de la teniente. La armadura de ella tintineaba levemente, un sonido rítmico, militar y familiar. Normalmente, después de una reunión en el pentagrama, Adam estaría pavoneándose. Estaría riéndose a carcajadas, presumiendo de cómo había humillado a la patética princesa del infierno, burlándose de sus estúpidos sueños de redención y de las canciones infantiles que esa mocosa mimada se había atrevido a cantarle en su cara. Pero no dijo nada. El silencio se extendió por 1, 2, 3 largos pasillos. Las luces perpetuas del cielo se reflejaban en la superficie pulida de su casco, ocultando por completo las facciones tensas de su rostro. Lute, cuya aguda percepción estaba entrenada para detectar la más mínima irregularidad en su entorno y en su comandante, frunció el ceño. Sus ojos dorados se clavaron en la espalda ancha del primer hombre. Había algo apagado en su postura. Los hombros de Adam, usualmente echados hacia atrás con una arrogancia que desafiaba la gravedad, estaban rígidamente tensos, casi encorvados por una fracción de milímetro. Sus manos, que normalmente estarían gesticulando de forma obscena o tocando una guitarra de aire, colgaban a sus costados, con los puños apretados tan fuerte que los nudillos bajo los guantes debían estar blancos. Señor, la voz de Lute cortó el silencio, afilada y directa, carente de la sumisión temerosa que otros ángeles le mostraban, pero llena de un respeto férreo. ¿Ocurre algo? Esa ramera demoníaca no le habrá provocado dolor de cabeza con sus estupideces, ¿verdad? Adam parpadeó bajo el visor. La voz de Lute lo sacó de una espiral de pensamientos que ni siquiera él mismo entendía por qué estaba teniendo. La imagen de la cara de Charlie Morningstar, esa mezcla de esperanza ingenua y desesperación contenida, se le había quedado pegada en la parte posterior del cráneo como una mancha de grasa. ¿Qué? PFF, no, joder. Adam forzó una carcajada, girando la cabeza un poco para mirarla sobre su hombro. El casco modificó su voz, dándole ese tono eléctrico y ensordecedor de siempre. Esa zorra llorona no es más que un chiste malo. ¿Redención? ¿Para esa basura? Por favor. Solo estaba pensando en lo estúpida que se veía con todo ese número musical de mierda. Fue patético. Jodidamente patético. La risa sonó demasiado fuerte, rebotando en las paredes de mármol de forma antinatural. Lute no cambió su expresión estoica, pero sus ojos se entrecerraron 1 milímetro. Ella lo conocía. Conocía cada tono de su voz, cada inflexión de su ira y de su júbilo. Esa carcajada había sido hueca. Le faltaba el filo sádico que siempre acompañaba a Adam cuando realmente disfrutaba del sufrimiento ajeno. Si usted lo dice, señor. Los preparativos para el adelanto del exterminio ya están en marcha. Adelantar el calendario 6 meses requerirá ajustes logísticos en la armería, pero las tropas estarán listas para masacrar a esa escoria cuando usted dé la orden. Esa es mi chica, dijo Adam, levantando un puño. Lute chocó su propio puño contra el de él sin dudarlo. Haz que afilen esas lanzas. Quiero que este año sea un jodido baño de sangre. Quiero que lluevan extremidades. Será glorioso, señor. Llegaron a la intersección principal. A la derecha, el camino hacia los cuarteles generales de las exorcistas. A la izquierda, la ruta hacia la residencia privada del primer hombre. Bueno, yo me largo a mi cueva. Adam hizo un gesto vago con la mano, restándole importancia a todo. Necesito relajarme. Cargar baterías. Comer algo que no huela a azufre y fracaso. Nos vemos mañana en la sala de mando. No dejes que las novatas aflojen el ritmo de entrenamiento. No lo haré. Descanse, señor.
Luce hizo un saludo militar perfecto, firme y cortante. Se quedó parada en la intersección, observando cómo Adam se alejaba por el pasillo izquierdo. Mientras caminaba, Adam podía sentir la mirada de su teniente clavada en su nuca. Odiaba esa sensación. Odiaba que ella, de todas las personas, hubiera notado la fisura. ¿Exagerando? Pensó para sí mismo. Claro que estoy exagerando. Soy Adam. Soy el jodido líder de todo esto. Soy intocable. Aceleró el paso, queriendo perderse de vista lo antes posible, queriendo refugiarse en la seguridad de su dominio privado. La mansión de Adam era un monumento al exceso y a la autoadoración. Estaba construida en el punto más alto de uno de los sectores de élite del cielo, rodeada de nubes perpetuamente doradas y fuentes de agua cristalina que desafiaban la física. El interior era una mezcla de estadio de rock y templo grecorromano. Discos de platino, guitarras de oro macizo y trofeos de exterminios pasados adornaban las paredes. Cuernos de overlords, manos de demonios mayores, todo bañado en oro y exhibido como medallas al mérito. Las grandes puertas de roble se cerraron a sus espaldas, aislándolo del resto del paraíso. El silencio de la inmensa casa cayó sobre él como una losa de plomo. Normalmente, el silencio aquí significaba paz, significaba que era el rey indiscutible de su castillo, sin nadie que le molestara o le diera órdenes. Hoy, el silencio zumbaba en sus oídos. No se quitó la túnica ni el casco. Caminó directamente hacia el inmenso comedor. Sobre la larga mesa de caoba, cubierta con manteles de seda inmaculada, ya lo esperaba la cena. Sus sirvientes, ángeles de menor rango que se encargaban de mantener su vida doméstica perfecta, habían preparado su favorito, costillas a la barbacoa. Montañas de ellas, glaseadas a la perfección, humeantes, con el olor a carne asada y salsa dulce llenando la habitación. Se sentó pesadamente en la silla que presidía la mesa. Tomó un enorme trozo de carne con las manos enguantadas, manchando la seda blanca de inmediato. Le dio un mordisco masivo, arrancando la carne del hueso con la brutalidad que lo caracterizaba. Masticó. Y luego se detuvo. Sus mandíbulas se quedaron quietas. Tragó el bocado con dificultad. La carne, que debería estar jugosa, rica y explotando en sabor, sabía a papel mojado. La salsa barbacoa, normalmente un golpe de azúcar y especias en su paladar, se sentía como ceniza en su lengua. Miró el trozo de costilla en su mano, confundido. Le dio otro mordisco, masticando con más fuerza, intentando forzar el sabor. Nada. Era simple. Era aburrido. Era como masticar polvo celestial. Un gruñido de pura frustración brotó de su garganta. Lanzó la costilla a medio comer al otro lado de la mesa, manchando las copas de cristal y los platos dorados. Se levantó de golpe, pateando la silla gruesa hacia atrás. Basura. Gritó a la habitación vacía, su voz electrónica retumbando. ¿Qué clase de mierda me están sirviendo? No esperaba respuesta y no la hubo. Se limpió bruscamente las manos en los muslos de su túnica y caminó con zancadas largas hacia la sala de estar. Se arrojó sobre el sofá semicircular de cuero blanco, hundiendo su peso en los cojines. Agarró el control remoto de la inmensa pantalla de cristal que abarcaba toda una pared y la encendió. Canal 1. Un coro de serafines cantando himnos de alabanza en un prado infinito. Canal 2. Una competencia de tejido entre almas victoriosas. Canal 3. Un documental sobre la perfección de las nubes del sector norte. Canal 4. Un talk show de ángeles discutiendo lo maravillosamente bien que se portaban todos. Adam iba cambiando de canal cada segundo, la luz de la pantalla parpadeando rápidamente sobre su casco. Aburrido. Mierda. Basura. Puta mierda aburrida, mascullaba con cada pulsación del botón. En el infierno, la televisión era violencia, sexo, traición, boxtech vomitando luces de neón y sangre. Era asqueroso, sí, pero al menos estaba vivo. Al menos tenía pulso. Aquí arriba, todo era tan malditamente seguro, tan predecible, tan plano. Apagó el televisor con tanta fuerza que casi rompe el botón del control remoto. La pantalla negra le devolvió su propio reflejo. Esa cara perpetuamente sonriente de la máscara. Rápidamente, desvió la mirada. Se puso de pie y caminó hacia uno de los estantes de exhibición. Agarró su guitarra favorita, una belleza eléctrica con cuerpo de flecha, negra con detalles en oro puro. El mástil se sentía familiar, sólido bajo sus dedos. Se la colgó del hombro y conectó el cable a un amplificador oculto en la pared. Subió el volumen al máximo.
Quería ruido. Quería sentir la vibración en su pecho, quería romper ese silencio de hospital que lo estaba asfixiando. Colocó los dedos en el traste, preparándose para soltar un riff devastador, algo que hiciera temblar los cimientos de la mansión. Pero cuando pasó la púa por las cuerdas, el sonido que salió fue discordante, torpe y sin ritmo. Sus dedos, usualmente ágiles y precisos, se sentían entumecidos, torpes, como si fueran de madera. Intentó tocar otra vez. Un acorde de quinta, simple, básico. Sonó sucio. No sucio de rock and roll, sino sucio de error de principiante. Maldita sea. Rugió, la distorsión del casco haciendo que su voz sonara como un trueno roto. No sabía qué cantar. No tenía la energía. La adrenalina de la violencia y el ego que normalmente lo impulsaban a componer himnos sobre sí mismo, hoy no estaba. Su mente estaba en blanco, y ese espacio vacío estaba siendo llenado por una ansiedad que no reconocía. Desconectó la guitarra de un tirón agresivo y la dejó caer al suelo sin importarle que la madera finísima chocara contra el mármol, produciendo un sonido hueco. Basta de tonterías, murmuró para sí mismo. Estoy encerrado aquí como un perdedor. Necesito ruido. Necesito gente. Salió de la casa, volando con un fuerte impulso de sus alas doradas, rasgando el aire a su paso. Se dirigió al distrito de entretenimiento del cielo. Siempre había fiestas. Las almas victoriosas, aquellos humanos que habían llegado al paraíso, celebraban eternamente su propia bondad en clubes de luz y terrazas celestiales. Aterrizó en el balcón de una pequeña fiesta exclusiva. El lugar estaba lleno de querubines menores, algunas almas humanas con ropas impecables y luces tenues. La música era suave, un jazz inofensivo que no molestaba a nadie. En cuanto puso un pie adentro, todas las cabezas se giraron hacia él. Es Adam. Susurró una mujer joven, con los ojos muy abiertos. El primer hombre. Exclamó otro, alzando una copa de néctar. Inmediatamente, una multitud se congregó a su alrededor. Le ofrecieron bebidas brillantes, las mujeres victoriosas le dedicaban sonrisas coquetas y admiración pura, los hombres le daban palmadas en la espalda, agradeciéndole por mantenerlos a salvo de los monstruos de abajo. Esta era la rutina. Esta era su droga. El ego en vena. Adam tomó una copa, pasó su brazo por los hombros de dos mujeres atractivas a su lado y soltó una de sus risas características. Claro que sí, nenas, El Salvador está aquí. ¿Quién quiere escuchar cómo le arranqué los intestinos a un pecador de 3 metros la última vez? Gritó, esperando las reacciones de asombro y adoración. Las mujeres rieron, una risa cristalina y perfecta. Los hombres asintieron con admiración. Pero mientras relataba la historia, una historia que había contado 1000 veces, notó algo. Estaba observando las caras de los presentes. Eran sonrisas fijas. Ojos brillantes, pero sin profundidad. Le reían las gracias no porque fuera divertido o peligroso, sino porque él era Adam, y en el cielo, todos son complacientes. Todos son buenos. No había tensión. No había riesgo. La adoración se sentía automática, programada. De repente, la mano de una de las mujeres que descansaba en su pecho se sintió pesada, irritante. La música de jazz le taladraba el cerebro con su monotonía. El sabor del néctar en su boca era empalagoso, asfixiante. Miró a la gente que lo rodeaba y, por un microsegundo, sintió asco. No asco hacia ellos, sino hacia la situación. Era falso. Todo era jodidamente hueco. Se apartó bruscamente, haciendo que las mujeres tropezaran ligeramente. Dejó caer la copa al suelo, que se hizo añicos con un sonido agudo que detuvo la música. Se acabó la fiesta para mí. Tengo mierda importante que hacer. Cosas de líder. No esperó respuesta. No le importó las miradas de confusión de los ganadores celestiales. Desplegó sus alas y salió disparado hacia el cielo nocturno del paraíso, dejando atrás murmullos sorprendidos. Volaba sin rumbo fijo, dejando que el viento frío chocara contra su armadura. Quería escapar de esa sensación, pero la sensación viajaba con él. Algo no está bien, pensó, apretando los dientes detrás de la máscara. No estoy bien. ¿Qué me hizo esa perra de Morningstar? Me maldijo. Magia infernal. Tiene que ser eso. Era la única explicación lógica que su orgullo podía aceptar. Los días pasaron en el cielo, monótonos, perfectos y desesperantes.
Adam se refugió en el trabajo, exigiendo a las exorcistas entrenamientos brutales, empujando a Lute al límite en los simulacros de combate. Quería cansarse físicamente para no tener que pensar. Mantuvo la máscara puesta en todo momento, incluso cuando estaba solo. Entonces, llegó la noticia. Adam estaba en la sala de operaciones del cuartel general. Pantallas holográficas mostraban mapas térmicos del Anillo del Orgullo. Lute entró por la puerta principal, sus botas golpeando el suelo con una fuerza que indicaba urgencia. No se detuvo a hacer el saludo formal completo. Caminó directo hacia la mesa central de proyecciones, sosteniendo un dispositivo de datos en su mano. Su rostro estaba más pálido de lo normal, sus ojos dorados fijos en su comandante. Señor, dijo Lute, y su voz tenía un tono que Adam nunca le había escuchado. Una mezcla de ira contenida y griega. Incredulidad. Dime, tetas peligrosas. ¿Qué pasa? ¿Las tropas ya están listas para bajar y destripar? Adam se reclinó en su silla, subiendo los pies a la mesa táctica. Lute colocó el dispositivo en el centro de la mesa y presionó un botón. Una imagen holográfica apareció en el aire. Era estática al principio, tomada por una de las sondas de vigilancia a larga distancia que tenían escondidas en el infierno. Cuando la imagen se aclaró, Adam bajó los pies de la mesa de golpe. En la pantalla se mostraba un callejón oscuro y sucio del pentagrama. Tirado en el suelo, entre bolsas de basura y charcos de sangre infernal, yacía un cuerpo. Llevaba el uniforme gris y blanco. Llevaba las botas reglamentarias. Pero le faltaba la cabeza, y sus alas habían sido destrozadas. Un charco inmenso de sangre dorada, sangre angelical, manchaba el asfalto. Encontramos esto hace unas horas durante un escaneo perimetral rutinario. La voz de Lute era fría, profesional, pero Adam podía notar el temblor levísimo en su mandíbula. Es una de las nuestras, señor. Una exorcista. Muerta. Asesinada en el infierno durante el último repliegue. Adam miró la imagen. El silencio llenó la inmensa sala de operaciones. El zumbido de los servidores de datos parecía ensordecedor. Sus ojos amarillos, detrás de la máscara, estaban fijos en el charco de sangre dorada. Sangre de ángel. Sangre invencible. Eso es imposible, murmuró Adam, su voz perdiendo la distorsión agresiva por un segundo. Nosotros no morimos. Nosotros matamos. Ellos mueren. Es la regla. Es el maldito sistema. Alguien en ese agujero encontró la manera, señor. La decapitaron. Lute apretó los puños a sus costados. Es un acto de guerra. Es una abominación. Exijo que bajemos de inmediato y exterminemos toda esa maldita ciudad hasta reducirla a polvo por esto. Adam no respondió de inmediato. Se levantó lentamente, acercándose a la proyección. Miró el cuerpo roto de la mujer. Conocía a sus chicas. No sabía el nombre de todas, a la mayoría las llamaba por apodos degradantes o números, pero eran sus soldados. Eran su ejército. Y una de ellas estaba muerta. Sintió un nudo caliente en el estómago. Una punzada aguda justo en el centro del pecho. No era ira al principio. Era un vacío paralizante. Tragó saliva, sintiendo la garganta seca. Silencia esto, ordenó Adam, su voz volviendo a su tono áspero y dominante, aunque un poco más grave. Nadie más puede saberlo. Si el resto del cielo se entera de que podemos sangrar, habrá pánico. Si Será se entera, mierda. Mierda. Señor. Lute lo miró, confundida por la vacilación. Adam nunca vacilaba ante la violencia. He dicho que silencies esta información, teniente. Rugió, golpeando la mesa táctica con el puño cerrado, abollonando el metal. Borra los registros. Yo me encargaré de manejar a los de arriba. Vuelve a tus rondas. Largo. Lute se cuadró inmediatamente, aunque su mirada reflejaba conflicto. Sí, señor. Tomó el dispositivo y abandonó la sala, dejando a Adam completamente solo con la imagen congelada en su mente. Adam se dejó caer en su silla. Miró el techo de la sala de mando. El nudo en su pecho no desaparecía. ¿Por qué le dolía? ¿Por qué se sentía así por la muerte de una de ellas? Era una exorcista más. Un soldado de a pie. Tenía cientos, miles de ellas. Eran reemplazables. Solo era una más del montón, carne de cañón celestial para mantener el equilibrio. Entonces, ¿por qué carajos sentía que le faltaba el aire? Cerró los ojos detrás del visor. No era compasión. Él no sentía compasión.
Era el ego herido, se dijo a sí mismo. Sí, eso era. Le molestaba que hubieran roto uno de sus juguetes. Pero en el fondo de su mente, una grieta se abría. La visión de la sangre dorada le recordaba algo fundamental: vulnerabilidad. La muerte era real. Y si la muerte era real para ellas, la invulnerabilidad del cielo era una mentira. Salió del cuartel general necesitando aire. No volvió a su casa. En su lugar, ascendió, batiendo sus alas con fuerza hasta llegar a uno de los anillos superiores del cielo, zonas residenciales donde habitaban las almas de los humanos más puros. Se quedó flotando alto, oculto entre las nubes densas y doradas, observando hacia abajo. Hoy el cielo tenía una decoración distinta. Banderines ondeaban en las plazas de cristal, y los parques estaban inusualmente concurridos. Bajó un poco más para observar de cerca. En un enorme jardín impecable, vio a un grupo de personas. Un hombre mayor humano, en su forma de alma joven y restaurada, estaba sentado en un banco. De repente, un joven corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. El joven sacó una pequeña caja envuelta y se la entregó. El hombre mayor la abrió, sacó un reloj sencillo, y se echó a llorar de alegría. El joven lo abrazó de nuevo, besándole la mejilla. Adam agudizó su oído angelical. Feliz día del Padre, papá. Gracias por todo lo que hiciste por nosotros allá abajo. Te extrañé. Adam apartó la mirada bruscamente, sintiendo un latigazo en la mente. Era un día especial. El Día del Padre en el mundo humano, una tradición que las almas traían consigo al cielo para honrar sus lazos mortales. Miró alrededor. En cada parque, en cada plaza, las almas se reunían. Familias humanas, linajes completos celebrando a sus patriarcas. Hijos regalando cosas hechas a mano, abrazos, lágrimas de felicidad, agradecimientos puros y sin filtros. Él los veía desde arriba. Flotando en silencio. Adam, el primer hombre. El origen. El alfa de la humanidad. De sus costillas, de su semilla, había nacido toda la raza humana. Él era el padre de Caín, de Abel, de Set. De su línea de sangre se desprendieron reyes, mendigos, profetas, asesinos y santos. Él era el gran padre. El patriarca absoluto. Y sin embargo, miró sus propias manos enguantadas. Estaban vacías. Nunca, en sus miles de años de existencia eterna, había recibido un regalo del Día del Padre. Nunca un alma había subido al cielo y lo había buscado para abrazarlo y decirle gracias, papá. Las almas lo adoraban como a un ídolo de rock, lo veneraban como a un salvador militar, le temían como a un ejecutor, pero nadie lo amaba como a un padre. Más aún, su mente retrocedió en el tiempo, a milenios atrás, al jardín de polvo y luz donde fue creado. Él nunca tuvo un padre. Fue esculpido del lodo por una fuerza incomprensible, una luz cegadora que le exigió obediencia y perfección desde el primer segundo de su existencia. No hubo infancia. No hubo alguien que le enseñara a caminar o le curara una herida en la rodilla. Fue lanzado al mundo adulto, cargado con el peso de la creación, y cuando falló, fue expulsado. Nunca le importó. Durante milenios se convenció de que los lazos familiares eran debilidades mortales. Él era el líder de las exorcistas, el macho alfa del paraíso. Él estaba por encima de esas cursilerías. Pero viendo a ese hombre humano llorar de felicidad por un estúpido reloj, Adam sintió un dolor sordo, profundo y punzante en la boca del estómago. ¿Acaso se sentía bien recibir eso? ¿Acaso se sentía bien importar de esa manera? Que alguien te mire y no vea al guerrero invencible, ni al primer hombre legendario, sino simplemente a la persona que los cuidó. Una náusea violenta lo asaltó de repente. El mundo dio vueltas bajo sus pies. Perdió el equilibrio en el aire por una fracción de segundo, batiendo las alas torpemente para no caer. Su respiración se volvió agitada, ruidosa dentro de la máscara. Aceleró el vuelo de regreso a su mansión, cruzando los cielos como un misil dorado, huyendo de la escena. Quería vomitar. Quería arrancar algo de su interior que lo estaba consumiendo. Aterrizó en la entrada de su casa de manera tan brusca que agrietó el mármol del pórtico. Entró, cerrando la pesada puerta de un portazo que hizo eco en las paredes vacías. El silencio de la mansión volvió a golpearlo, pero esta vez fue mucho peor. Vio la inmensidad del lugar. Las habitaciones enormes y lujosas. Estaba tan jodidamente vacío. Tantas sillas, y nadie para sentarse en ellas. Tantos trofeos, y nadie a quien realmente le importaran.
Todo era un mausoleo dedicado a su propio ego, y él era el único habitante de la tumba. La náusea subió por su garganta, un sabor a bilis y miedo que no había sentido desde que era mortal y caminaba sobre la tierra sucia de Edén. Corrió tropezando por los pasillos hasta llegar al baño principal, una estancia del tamaño de un apartamento, cubierta de espejos de piso a techo y grifería de oro. Se apoyó con ambas manos en el borde del inmenso lavabo de mármol negro. Bajó la cabeza, tosiendo, haciendo arcadas. Su cuerpo exigía expulsar la debilidad, vomitar la ansiedad, pero no salió nada. Su estómago estaba apretado como un puño. Su respiración era errática, jadeos que el sintetizador de voz del casco convertía en un ruido estático, agudo e insoportable. Quería quitarse la máscara. Necesitaba aire frío en la cara. Sus manos temblorosas subieron hacia el borde inferior del casco, pero se detuvieron. Si se lo quitaba, tendría que mirarse a los ojos. Tendría que ver al hombre debajo del monstruo celestial. El orgullo, o el terror crudo, le paralizó los dedos. No se lo quitó. Levantó lentamente el rostro para mirarse en el espejo que tenía frente a él. La imagen de la calavera angelical le devolvía la mirada. Pero entonces, algo falló. El visor negro de la máscara parpadeó. Un sonido agudo, como el de una radio buscando señal, zumbó en el baño. La línea de luz amarilla que formaba la sonrisa de la máscara se torció. Los ojos luminosos se apagaron por un segundo, luego volvieron a encenderse, pero no como líneas limpias, sino en píxeles rotos. Glitches. Su máscara estaba fallando. Un ruido de estática ensordecedor llenó el baño. La imagen en el espejo vibraba. La boca de la máscara se abrió en la pantalla LED de una forma antinatural, distorsionándose, alargándose como un grito silencioso. Adam retrocedió un paso, soltando el lavabo. Sus manos se aferraron a su propia cabeza por instinto. Y entonces, a través del ruido de estática, escuchó una voz. No era la voz de Lute, ni de Será, ni de ninguno de sus subordinados. No era la voz de Dios. Era una voz pequeña. Frágil. Humana. Sonaba exactamente como la suya, pero desprovista de la resonancia electrónica y la arrogancia postiza. Era la voz de un hombre asustado, desnudo en un jardín, dándose cuenta de que había perdido el paraíso por primera vez. Su propia voz. El Adam original. El humano mortal que había muerto hacía milenios. ¿Por qué estás así?, preguntó la voz, resonando dentro de su cráneo, rebotando contra las paredes del casco. Adam cerró los ojos con fuerza, apretando los dientes. No respondió. Intentó bloquear el sonido, concentrándose en la ira, buscando ese fuego furioso que siempre lo alimentaba. Pero no lo encontró. Mírate, continuó la voz en su cabeza, suave pero incisiva como un escalpelo de hielo. Mírate temblando en un baño de oro. ¿Acaso estás siendo débil otra vez? Igual que cuando te escondiste de su luz entre los árboles. Esas simples palabras no lograron arrancarle una respuesta verbal. Su mandíbula estaba trabada por la tensión. Sentía que si abría la boca, toda su fachada colapsaría y comenzaría a llorar como un niño aterrado. Sigues siendo el mismo cobarde. Te escondes detrás del oro, detrás de la matanza, detrás de esa estúpida máscara, pero sigues vacío. Se nota que estás siendo patético otra vez. La palabra patético fue el detonador. Esa era la palabra que él usaba. La palabra que le escupía a los pecadores antes de atravesarlos. La palabra que usó para describir a Charlie. La furia estalló en su interior, volcánica y desesperada. Abrió los ojos, que ahora brillaban con un amarillo enfermizo a través del glitch del visor. «Cállate», gritó, su voz desgarrando sus cuerdas vocales, la amplificación del casco haciendo temblar los espejos del baño. Golpeó el lavabo con los puños, resquebrajando el mármol sólido. «No soy patético. Soy el maldito primer hombre. Soy el comandante supremo. Mato demonios por diversión. Soy un puto dios para ellos». Pero la voz no se inmutó. ¿Quién lo está jodiendo, Adam? ¿El infierno? ¿O el hecho de que sabes que todo esto es una mentira? ¿Que no eres perfecto? ¿Que perdiste a tus esposas, que tu descendencia se mató entre sí, y que ahora dejas que maten a tus tropas mientras tú te ahogas en cobardía? ¿Quién me está jodiendo?, rugió, mirando enloquecido a su alrededor, como si el fantasma de su yo pasado estuviera escondido en las sombras de la habitación. ¿Acaso serás el Adam de antes? Ese pedazo de mierda débil está muerto. Lo enterré. Soy luz ahora. Soy fuerza pura. Eres un cascarón hueco.
Siempre lo fuiste. Al escuchar esas últimas palabras, Adam llegó a su límite. Ya harto, enloquecido por la presión en su cabeza, alzó ambas manos y se agarró el casco con desesperación. Clavó los dedos enguantados en el metal de la máscara como si quisiera arrancarse la cara misma. «Calla esa puta voz, ya estoy harto», aulló, cayendo de rodillas sobre las baldosas de mármol. Se agarraba la cabeza con violencia, meciéndose ligeramente de atrás hacia adelante. Sobre él, el halo dorado, el símbolo de su santidad absoluta y su derecho divino, comenzó a reaccionar a su estado mental. La luz brillante y cálida del halo empezó a parpadear. Se oscureció, volviendo a un color amarillo apagado, casi sucio, perdiendo su resplandor etéreo y mostrando la estructura base, fría y metálica. Su luz celestial fallaba, revelando su profunda imperfección. El espejo reflejaba un espectáculo patético. El gran exterminador, el terror del infierno, arrodillado en el suelo de un baño, peleando contra sus propios demonios internos. Su máscara, incapaz de procesar el colapso psicológico, empeoró. Los glitches se multiplicaron. Los píxeles de los ojos se desintegraban en patrones de lluvia digital. La sonrisa LED se transformaba en una mueca irregular y parpadeante. Los sonidos de la estática y los fallos del sistema del casco, BZZZT, KRK, FZZT, se hicieron ensordecedores en el espacio confinado. Estaba perdiendo el control. Estaba perdiendo su forma. El pánico total lo invadió. Si alguien lo veía así, estaba acabado. Si Será veía su halo apagado, si Lute veía su debilidad, sería destituido. Expulsado de nuevo. De repente, un sonido seco y firme cortó el aire de la mansión. Toc toc, toc. Alguien estaba llamando a la puerta principal, 3 pisos más abajo. El eco resonó en el silencio abrumador de la casa vacía. El sonido actuó como un electroshock directo a la espina dorsal de Adam. Jadeó bruscamente, abriendo los ojos desmesuradamente debajo de la máscara. El instinto de supervivencia, forjado a través de milenios de mantener la fachada, se activó de inmediato. El miedo a ser descubierto fue más fuerte que la crisis existencial. Respiró hondo, forzando el aire a llenar sus pulmones de manera rítmica. Sus manos soltaron la cabeza. Se puso de pie lentamente, sus articulaciones crujiendo. Cerró los ojos y se concentró en la ira, en la arrogancia, en el personaje que había construido. Poco a poco, su halo comenzó a recuperar su brillo, estabilizándose en su color dorado habitual, aunque quizás un tono menos incandescente que de costumbre. La máscara, respondiendo al descenso de su ritmo cardíaco y a la recuperación del control, dejó de emitir estática. Los glitches desaparecieron. Los ojos amarillos se enfocaron y la amplia y siniestra sonrisa volvió a alinearse perfectamente en su rostro liso y amenazador. Estaba calmado. Al menos por fuera. La máscara había vuelto a la normalidad. El caparazón estaba intacto. Salió del baño, alisando los pliegues de su túnica con movimientos mecánicos. Bajó las inmensas escaleras de la entrada principal a paso firme, aunque sentía una debilidad residual en las piernas. Llegó a las grandes puertas y las abrió. Al otro lado estaba Será. La alta serafín se alzaba imponente. Su figura alta y esbelta estaba envuelta en túnicas grises y celestes. Sus alas estaban recogidas elegantemente, pero sus múltiples ojos asomaban entre las plumas. Su rostro mantenía esa expresión de calma perpetua, pero Adam, ahora más sensible a las fracturas en las fachadas de los demás, pudo notar la tensión en la línea de sus hombros y la preocupación sombría en sus ojos oscuros. Adam, saludó Será, su voz melodiosa pero cargada de gravedad. Lamento irrumpir en tu santuario de esta manera. Sé que regresaste hace poco del infierno. Adam apoyó un brazo en el marco de la puerta, adoptando su postura relajada y soberbia de siempre, cruzando una pierna sobre la otra. «Hey, Será. ¿Qué tal todo allá arriba? No pasa nada, nena, siempre hay tiempo para la jefa». La voz distorsionada sonó exactamente como debía, chula, irreverente y ruidosa. Su actuación fue perfecta. «¿Qué te trae a mi humilde morada de soltero?» Será no pareció inmutarse ante el apodo o la falta de respeto. Entró al vestíbulo cuando Adam se apartó, mirando a su alrededor con una sutil incomodidad ante la excesiva ostentación del lugar. «Necesitaba hablar contigo personalmente. No tuvimos tiempo de discutir los detalles después de tu reunión en la embajada. ¿Cómo procedió el encuentro con la hija de Lucifer?
Adam soltó una carcajada exagerada, caminando hacia la sala principal, indicándole a Será que lo siguiera. Oh, la princesa Morningstar. Un completo chiste, Será. Una pérdida de tiempo total. Trajo todo un portafolio de dibujitos infantiles y nos cantó una estúpida canción sobre arcoíris y demonios abrazándose. Fue tan jodidamente ridículo que casi vomito de la risa. Se detuvo y la miró, cruzándose de brazos. Le dije que no. Le dije que el exterminio se adelanta a 6 meses. Que se preparen, porque vamos a barrer el lugar. No hay redención. No hay segundas oportunidades para esa escoria. Tú y yo sabemos cómo funciona esto. Será cerró los ojos por un segundo, asintiendo lentamente. Entendía la posición de Adam, aunque la crudeza del proceso la atormentara. Era un mal necesario para proteger el paraíso. Entiendo. Has procedido según lo acordado para preservar la paz. Será abrió los ojos y lo miró fijamente. La expresión en su rostro se volvió mucho más sombría, casi dolorosa. Pero, hay otro asunto, Adam. Un asunto de suma gravedad. Me han llegado los informes del sector de vigilancia. A Adam se le heló la sangre por una fracción de segundo, pero mantuvo la compostura. Luce no había podido borrar los registros a tiempo antes de que los sistemas de Será los captaran. Ah, eso. Adam bajó los brazos, su tono volviéndose ligeramente más bajo, más serio. Sí. Una de mis chicas. La encontramos en el anillo principal. Será entrelazó sus manos largas frente a ella, la tristeza envolviendo su figura. Doy mis más profundos pésames por la caída de una de tus guerreras. Es una tragedia impensable. Un ángel, destruido en el abismo. Nunca había ocurrido algo así desde los días de la rebelión de Lucifer. Adam asintió brevemente, manteniendo la mirada fija. Lo sé. Es una mierda. Pero no te preocupes, Será, tengo el asunto bajo control. Apretó los puños, la ira real subiendo a la superficie para mezclarla con su actuación. Los muy bastardos tuvieron suerte. Seguro la emboscaron entre 100 o algo así. Será dio un paso adelante, la preocupación evidente en su voz. Adam, no comprendes la magnitud de la crisis. Ahora el infierno sabe que ellos sangran también. Saben que somos vulnerables. Lucifer y los Overlords podrían usar esto para unificarse. Si deciden levantarse, si deciden intentar asaltar nuestras puertas, el cielo estaría en peligro. El equilibrio se rompería. La mención de la vulnerabilidad provocó que el nudo en el estómago de Adam volviera a apretarse. El eco de la voz en su cabeza amenazó con regresar, pero él lo aplastó con rabia bélica. Se acercó a Será, invadiendo ligeramente su espacio personal, elevando su estatura todo lo que pudo para proyectar dominancia y seguridad absoluta. Escúchame bien, Será, dijo, y por una vez su voz sonó grave, amenazadora y sin rastro de burla. No dejaré que eso pase. No me importa que crean esos monstruos. No me importa si piensan que pueden sangrarnos. Ellos no van a levantar armas contra el cielo mientras yo siga al mando. Si intentan siquiera mirar hacia las puertas de San Pedro, bajaré con todo el maldito ejército y borraré el pentagrama de la existencia. Lloverá fuego sagrado hasta que no quede ni un solo átomo de esos pecadores de mierda. Te doy mi palabra. El cielo es seguro. Yo me encargo. Será lo miró durante unos largos segundos. Vio la determinación feroz en la postura del primer hombre. Era un ser brutal y desagradable, sí, pero era el escudo del paraíso. Finalmente, asintió, su rostro relajándose fraccionalmente. Confío en ti, comandante. Haz lo que debas hacer para mantenernos a salvo. Prepara a las legiones para dentro de 6 meses. Que la luz del cielo no se apague. Dio media vuelta, dirigiéndose hacia la puerta. Buenas noches, Adam. Que encuentres descanso. Siempre lo encuentro, nena. Nos vemos. Respondió Adam, observando cómo la alta serafín abandonaba su casa. Cuando la puerta se cerró detrás de Será, la presión de mantener la máscara de invencibilidad desapareció, dejándolo físicamente exhausto. Sus hombros se desplomaron. La casa volvió a estar en un silencio absoluto. Caminó lentamente, arrastrando los pies hacia el pasillo que conducía a su inmenso dormitorio. La habitación estaba bañada en la luz plateada de las lunas celestiales que se filtraba por los inmensos ventanales. La cama era gigantesca, pero se sentía como un océano frío. Adam se sentó en el borde del colchón. No encendió las luces. Miró sus manos enguantadas.
Manos que habían construido y destruido. Manos manchadas de sangre negra infernal. Y ahora, recordaba que bajo esos guantes había carne. Carne humana que había sido divinizada, pero carne al fin y al cabo. Sentía que algo estaba profundamente, irremediablemente mal en él. El dolor de cabeza palpitaba detrás de sus ojos. La sensación de vacío, de ser un fraude glorificado, se instaló en el fondo de su pecho y supo que ya no desaparecería. Podría gritar, matar y mandar, pero la grieta ya estaba allí. En el silencio sepulcral de la habitación, justo cuando la fatiga mental comenzaba a doblegarlo, la pequeña voz susurró una última palabra desde el rincón más oscuro de su propia mente. Defectuoso. Adam cerró los puños. Su máscara hizo un último y violento glitch. Los ojos amarillos parpadearon en un caos de estática y líneas cortadas durante un largo segundo, acompañado del crujido eléctrico del fallo del sistema. Luego, la luz de la máscara se apagó por completo, fundiéndose en la negrura de la habitación, sumiendo al primer hombre en la oscuridad antes de que finalmente se dejara caer hacia atrás sobre la cama para intentar dormir. Pero esa noche, en el paraíso perfecto donde no existían las pesadillas, Adam no soñó con nubes ni cantos sagrados. Soñó con un callejón sucio y un charco de sangre dorada que, lentamente, comenzaba a ahogarlo.